nombre es Christopher Jiménez y yo les hablaré un poco sobre la importancia y la historia de los motores eléctricos. En la actualidad, los motores eléctricos son una parte esencial en nuestra vida cotidiana, desde los electrodomésticos que utilizamos en casa hasta los carros que conducimos. Este tipo de motores eléctricos han revolucionado la forma en que vivimos y trabajamos. La historia de los motores eléctricos se remonta al siglo XIX, cuando científicos e inventores comenzaron a explorar los principios del magnetismo y la electricidad. Michael Faraday es un personaje muy importante en esta historia, ya que él allanó el camino para el desarrollo de estos motores. Luego, en 1834, Thomas Davenport patentó el primer motor eléctrico práctico, estableciendo las bases para su posterior desarrollo. Bueno, a medida que avanzaba el siglo XIX, los motores eléctricos se volvieron más eficientes y versátiles. Su aplicación se expandió a muchos factores o sectores, desde la industria manufacturera hasta el transporte. La invención del motor eléctrico de corriente alterna, o AC, por Nikola Tesla en la década de 1880 fue un hito muy crucial. Esto permitió la transmisión de energía eléctrica a largas distancias y contribuyó al desarrollo de sistemas de generación y distribución de electricidad a gran escala. Hoy en día los motores eléctricos ofrecen una serie de beneficios significativos. Son más eficientes en la conversión de energía, lo que reduce el consumo de combustibles fósiles y la emisión de carbono. Además, son más silenciosos y requieren menos mantenimiento que los motores de combustión interna. Su versatilidad les ha permitido encontrar aplicaciones en industrias como la automotriz, la aeroespacial, la doméstica y muchas otras más. La interacción entre campos magnéticos y eléctricos es generada tal que, cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética. Si tenemos un hilo conductor rectilíneo por donde circula una corriente eléctrica y que atraviesa un campo magnético, se origina una fuerza electromagnética sobre el hilo. Esto es debido a que el campo magnético genera fuerzas sobre cargas eléctricas en movimiento. Y también, si en lugar de tener un hilo conductor rectilíneo, tenemos una espiral rectangular, aparecerán un par de fuerzas de igual valor, pero de diferentes sentidos situadas sobre los dos lados perpendiculares al campo magnético. Esto no provocará un desplazamiento, sino que la espira girará sobre sí misma. Los componentes del motor eléctrico. Para la realización del motor eléctrico casero, principalmente utilizaremos los siguientes materiales que son una pila de 9 volts, un enrollado de alambre de cobre esmaltado, un imán y dos cables de cobre conductores de la energía de cada polo de la batería. Yo soy Johan Chandé Mendoza Obando y yo les hablaré sobre los tipos de motores eléctricos, los cuales son los motores de corriente directa y los motores de corriente alterna. Para empezar, los motores de corriente directa son todos aquellos motores eléctricos que utilizan una corriente que fluye en una sola dirección y que es constante. Debido a esto, estos tipos de motores se utilizan en la mayor parte del tiempo en robots, herramientas eléctricas o incluso autos eléctricos, debido a que estos brindan una velocidad más constante, una velocidad más precisa o un arranque más despacio. Estos tipos de motores funcionan con la corriente continua. Los motores de corriente directa tienen un sistema o un diseño más complejo que los motores de corriente alterna. Esto debido a que requieren un sistema de conmutación como escobillas o electrónica de potencia. También estos motores, como antes lo mencionábamos, tienen un arranque más suave y un control de velocidad más preciso que los de corriente alterna. Además, estos tipos de motores pueden funcionar con una fuente de energía como una batería, lo cual lo hace muy útiles para los dispositivos electrónicos, dispositivos portátiles y algunos igual dispositivos autónomos que utilizan las baterías. Y ahora explicaremos los motores de corriente alterna, los cuales estos funcionan como ya se mencionó, con una corriente alterna, la cual va cambiando periódicamente de dirección. Este tipo de motores funciona gracias a que la corriente alterna genera un campo magnético rotativo en la bobina del motor. Este campo magnético interactúa con los conductores del rotor
y esto es lo que provoca el movimiento en este motor. Entonces, en pocas palabras, este tipo de motores funciona a que gracias al embobinado del motor y a unos imanes se genera el campo rotativo, y esto es lo que provoca que vaya girando el motor. Existen diferentes tipos de motores de corriente alterna. Algunos de estos tipos son los motores de inducción y los motores síncronos. Los motores de inducción son los más comunes en que se utilizan. De igual manera, estos no requieren de ningún dispositivo de conmutación. Por el otro lado, los motores síncronos requieren de una fuente alterna externa al motor, debido a que da la sincronización entre el campo magnético del estator al rotor. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Villarreal Soto y yo les hablaré acerca de algunos parámetros físicos esenciales que podemos encontrar dentro del motor eléctrico. Bueno, el primer parámetro físico sobre el cual les hablaré es la potencia. Pero, ¿qué es la potencia? La potencia es la cantidad de energía entregada por un motor en un determinado tiempo. Esta depende del par de motor y del régimen de giro. En otras palabras, podemos decir que la potencia es la cantidad de trabajo entregado por la unidad de tiempo, y esta siempre va a ser medida en watts. Hay que resaltar que existen dos tipos de potencia: la potencia mecánica y la potencia eléctrica. La potencia mecánica es aquella que depende del par de motor y de una velocidad angular, y la potencia eléctrica es aquella que depende de una corriente eléctrica y de un voltaje. Ya mencionado todo esto sobre la potencia, podemos resaltar que dentro de nuestro motor eléctrico siempre vamos a encontrar una potencia mecánica de salida. Otro parámetro físico que podemos encontrar dentro del motor eléctrico es el torque o el par de motor. Es una magnitud física que mide la capacidad del motor de producir un cierto trabajo. Dentro del motor eléctrico podemos encontrar que el torque es casi constante, ya que este está presente desde que comienza a girar el motor poco a poco hasta que alcanza su nivel de potencia máxima. Otro parámetro físico que encontramos es el par de arranque del motor. Pero, ¿qué es el par de arranque del motor en un motor eléctrico? El par de arranque es el par que se realiza al momento de empezar a mover un motor, ya que este requiere de cierta fuerza para poder iniciar con su movimiento. Por último parámetro físico y no menos importante, tenemos la frecuencia. Pero, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia dentro de la corriente alterna es el número de ciclos por segundo de una onda sinoidal, o mejor dicho de otra manera, es el número de veces que una onda sinoidal se repite o completa su ciclo de positivo a negativo. Por ejemplo, un motor eléctrico tiene una frecuencia de 5 Hz. Esto nos quiere decir que sus ondas se repiten 5 veces durante un segundo. Esto es a lo que se refiere la frecuencia. Por último, les daré algunos ejemplos de la amplia gama de aplicaciones que tienen los motores eléctricos tanto en la industria como en el uso común. Empezaré por la industria automotriz. En la industria automotriz, los motores eléctricos son la base de los vehículos eléctricos. Estos permiten sustituir al motor de combustión interna, generan una forma más eficiente y sostenible de transporte, puesto que ya no hay emisiones de gases contaminantes, aunque también los podemos ver apoyando a los motores de combustión interna. En este caso, los motores eléctricos mejoran la eficiencia y el rendimiento del combustible. Desde luego, los motores eléctricos crean conducciones más suaves y sin ruido. En la industria de las energías renovables, los motores eléctricos se utilizan para convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Estos generadores se encuentran en turbinas eólicas, paneles solares y otros. En aplicaciones comunes las tenemos en los electrodomésticos. Los motores eléctricos los podemos encontrar en aparatos como lavadoras, secadoras, refrigeradores, aspiradoras, licuadoras y ventiladores, entre otros. En este caso, los motores eléctricos simplemente proporcionan el movimiento necesario para el funcionamiento de estos dispositivos. Otra de sus grandes aplicaciones está en la industria manufacturera. En este caso se aplican en una gran variedad de maquinaria industrial, como por ejemplo bombas, compresores, equipos de manipulación de materiales, herramientas de corte y otros. En este caso, los motores eléctricos son una fuente de energía confiable y controlable para el funcionamiento de
las máquinas. En la industria aeronáutica y espacial, los motores eléctricos también son aplicados, como por ejemplo en aviones eléctricos y los ya muy comunes drones, además de satélites. Por otro lado tenemos el transporte marítimo. Aquí los motores eléctricos se aplican desde embarcaciones pequeñas hasta grandes embarcaciones como yates, submarinos, transbordadores, entre otros. Estos motores proporcionan una fuente de transporte más eficiente y ecológica, permiten reducir la contaminación del agua y del aire, desde luego. Esto reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y como consecuencia reducen el impacto ambiental. En la medicina y salud, en esta área se aplican en equipos avanzados, tales como resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, dispositivos de asistencia respiratoria y bombas de infusión. También los hay en equipos de diálisis. Los motores aquí brindan un control preciso y confiable para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos. Además, permiten generar diagnósticos de mejor forma que con otros equipos. Por último, el área de la robótica y la automatización. En este caso, los motores eléctricos permiten crear robots o máquinas que hagan movimientos precisos y repetitivos. Esto desde luego trae como consecuencia la automatización. Y esas son solo algunas de las aplicaciones de los motores eléctricos. Su uso es cada vez más común y seguro en el futuro serán aún más utilizados. Gracias por su atención. Les estaré explicando los cálculos que tuvimos que llevar a cabo para desarrollar nuestro proyecto de la construcción de un motor eléctrico. Empezaré por definir los datos técnicos. Nosotros construimos una bobina de 4 centímetros de diámetro y 7 centímetros de longitud. Utilizamos una pila de 9 volts y un imán de 6 centímetros de longitud, además de un hilo de cobre. Empezamos por definir la densidad de flujo magnético que habrá entre imán y bobina. Esta se calcula multiplicando el número de espiras por la permeabilidad del material por la intensidad, dividiendo todo eso entre 2 veces el radio. En este caso la permeabilidad del material es igual a la permeabilidad del cobre. Sin embargo, como esta es muy aproximada a la del vacío, utilizaremos la del vacío. Al realizar el cálculo nos da como resultado 7.08 por 10 a la menos 5 teslas. Posterior a esto, calculamos la fuerza que necesita la bobina para girar. Esta se calcula multiplicando la densidad de flujo magnético por la intensidad de corriente por la longitud de la bobina. Al realizar el cálculo nos da como resultado 8.93 por 10 a la menos 5 newtons, que sería lo que necesita para moverse. Y por último calculamos el momento de la bobina. El momento de la bobina se calcula multiplicando la intensidad por el número de espiras por el área de la bobina. El área de la bobina es igual a 1.26 por 10 a la menos 1 metros cuadrados. Finalmente, al realizar el cálculo nos da 2.835 amperímetros cuadrados, que sería el momento de la bobina. Y eso sería todo con respecto a la memoria de cálculo. Ahora les explicaré los materiales que nosotros usamos para armar nuestro motor eléctrico. Como se puede apreciar aquí, nosotros usamos distintos materiales, el cual fue alambre de cobre, fueron 2 imanes de bocina, palitos de paleta y abatelenguas. Se usaron también 2 rodamientos, que fue en base a donde va a girar nuestro eje central. Se usó un pedazo de tubo de cobre, no sé si se logra apreciar, aquí está, el cual fue partido a la mitad y no se toca, ya que mediante estos cables nosotros le vamos a pasar una corriente por ahí. Usamos una batería de 12 volts para así poder nosotros hacer que girara nuestro motor eléctrico. ¿Cómo funciona este? Al momento de inyectar un voltaje en esta parte, comenzará a girar, ya que el voltaje va a viajar alrededor de nuestro bobinado, el cual fue de 30 vueltas. Al colocar el voltaje, comenzará a girar porque se forma un campo magnético aquí. Un campo eléctrico, el cual es distorsionado con los imanes a partir de su campo magnético, el cual nos producirá un giro ya por inercia, por así decirlo. Antes de nosotros haber armado este motor eléctrico, que en un video, que después demostraremos cómo es que nos quedó funcionando, nosotros hicimos pruebas con un pequeño motor.
Dentro de este motor aquí pusimos nosotros un embobinado pequeño y un imán, acercándolo para así poder ver cómo es el funcionamiento del motor eléctrico. Este fue nuestro principio para nosotros poder armar ya que no sabíamos cómo funcionaba un motor eléctrico, así que a partir de nosotros pudimos armar y bueno, esto sería todo. Así que los dejo con los dos videos siguientes en el cual les mostraremos un antes y un después, cómo fue que pasamos de este motor a este.